Bueno, y ahora vamos a ver grafos. ¿Qué es un grafo? Lo que ven en pantalla es un grafo. En este grafo, a diferencia de las estructuras que habíamos visto anteriormente, la mayoría de las estructuras lineales, la mayoría de las estructuras que hemos visto hasta ahorita casi eran casi todas lineales, a excepción de una cola circular, que ya no se hacía lineal, o el árbol, en particular el árbol binario de expresiones o el árbol binario de búsqueda, en donde tenía mis nodos y podía tener máximo dos rutas para poder moverme. En el caso de un grafo, ¿qué sucede? El grafo igual voy a tener elementos de tipo nodo y voy a tener enlaces entre estos nodos y estos enlaces me van a permitir poder moverme de un nodo a otro. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí yo voy a tener una ruta, voy a poder tener un enlace que va del nodo 6 al nodo 4 y yo les comentaba en el caso de los árboles y la mayoría de los formatos que habíamos visto, pues colocábamos una flechita. Esa flechita significaba el sentido de esta ruta. Si yo no le pongo esta flecha y pongo una simple línea, voy a poder tener, en este caso, de manera implícita dos rutas. Es decir, yo aquí voy a tener una ruta que va a ir de 6 a 4 y una ruta del nodo 4 al nodo 6. Por eso mismo, para grafos, sí es muy importante poner el sentido. Más adelante vamos a ver toda la parte teórica del grafo, porque voy a tener dos tipos de grafos. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Observemos en este caso el nodo 5. El nodo 5 y el nodo 2 en particular, ¿qué características tienen? Del nodo 5 yo voy a poder tener tres rutas de salida o tres rutas de entrada, dependiendo cómo coloque las flechas o si no coloca las flechas. Es decir, voy a poder trasladarme del nodo 5 al nodo 4 a través de esta trayectoria, o del nodo 5 al nodo 2 a través de esta trayectoria, o del nodo 5 al nodo 1 a través de esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, eh, la diferencia que vamos a tener en este caso con los grafos es que no solamente voy a tener máximo dos posibles salidas, sino que voy a poder tener diferentes salidas. Inclusive pudiera darse el caso que tuviera una ruta que vaya del nodo 5 al nodo 5 también. ¿Sí? Este tipo de características de los grafos, este tipo de características pues hace únicos a los grafos para poder tener trayectorias y poder moverme de un lugar a otro. Ahora bien, voy a poder tener diferentes trayectorias. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir qué trayectoria pudiera yo tomar si yo quisiera llegar del nodo 1 al nodo 6? ¿Quién me dice una trayectoria? Podría ir del 1 al 6. Sí, Podría ir del 1 al 2, 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 6. ok, excelente. ¿Quién otro me puede decir otra trayectoria? Pues sería del 1 al 5, luego al 4 y luego al 6. Ok, ¿alguna otra trayectoria? ¿Quién me puede decir otra trayectoria? El 1 pasando por el 5, por el 2, por el 3, por el 4 y luego por el 6. Ok, ¿alguna otra trayectoria? ¿Alguna otra trayectoria aunque no esté bonita? ¿Alguien?
pudiera tener una trayectoria que vaya de 1, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 6. ¿Es una trayectoria? Repito, 1, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 6. Depende del grafo, creo, ¿no, profe? Algunos No, pueden en el que pasar por estamos el viendo, mismo en el que punto. estamos viendo, el que tenemos aquí en pantalla. Pues yo diría que no puede pasar 2 veces por el mismo punto. ¿Por qué no puede pasar 2 veces por el mismo punto? Bueno, supongo, pero no sabría decir por qué, profe. No, sí, sí puede pasar. ¿Qué sucede? Aquí las trayectorias, existen un número finito, obviamente, de trayectorias. Y las trayectorias, para este tipo de grafo que vemos aquí, que no tengo una dirección en particular, es decir, tengo ambas direcciones, puedo hacer una trayectoria que vaya aquí, inclusive, miren, observen, 1, 5, 4, puedo regresar al 5, de ahí trasladarme al 2, luego al 3, luego al 4, luego al 6. No es la mejor trayectoria, pero es una trayectoria válida. Pudiera inclusive hacer esto. 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6. ¿Sí? En este caso no hay nada que me lo impida. ¿Qué sucederá? Obviamente, pues lo ideal es que haga trayectorias lo más simples posible. ¿Sí? Este tipo de trayectorias que estoy haciendo, pues son válidas, sí, son válidas, pero no son óptimas. Ya existen algoritmos y vamos a ver en este caso algunos algoritmos que ya existen para traslado de nodos, para cómo puedo hacer este tipo de trayectorias. E inclusive hay materias como una materia que van a llevar que se llama algoritmos avanzados. ¿Ya la llevaron? No, no. Ok, en algoritmos avanzados van a ver precisamente técnicas para que estas rutas sean las mejores posibles. También los que ya llevaron algunas materias de redes. Sí, profe. Ok, en algunas materias de redes también van a poder ver que existen diferentes algoritmos. El que más ocupa en redes es uno que se llama Dijkstra, ¿sí? Que este tipo de algoritmos nos permite optimizar estas trayectorias. ¿Ok? Pero en términos generales, cualquier ruta que me permita llegar de un nodo a un nodo B y esta ruta esté permitida a través de los diferentes caminos, eso es válido. ¿Ok? Recordemos que estamos todavía apenas empezando la parte de grafos, que es un grafo, qué propiedades tiene y qué diferentes rutas tenga. Ya, les repito, habrá métodos, ¿sí? Habrá algoritmos que me permitirán optimizar, en este caso, esas trayectorias. Uno de sus compañeros me decía, es que no se debe permitir repetir el camino. Bueno, si en este caso el grafo me permite poder tener ambas trayectorias, pues el camino es válido, ¿sí? Los grafos tienen diferentes aplicaciones, un mundo de aplicaciones. De la sociología, en la química, en la geografía, en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería industrial, en redes de comunicaciones, en tráfico de rutas de vehículos, etc. ¿Dónde puedo usar grafos? En donde tenga la oportunidad de poder representar elementos y poder tener enlaces entre ellos. ¿Sí? Los grafos los vamos a definir principalmente con la letra G, ¿sí? Y vamos a poder agrupar cualquier elemento físico, conceptual, alguna relación que exista entre ellos. Repito, cada uno de estos elementos, al igual que
nodos que hemos visto para otras estructuras, pues yo la información que pueda tener en este caso en el grafo, en el nodo, pues es cualquier objeto, cualquier elemento que ya sea entero, real, booleano, algún otro elemento, pilas, colas, listas, árboles, inclusive grafos de grafos, vaya, lo que yo quiera, ¿no? Bases de datos, cualquier elemento. Lo voy a poder representar, en este caso, en los nodos. Y va a estar formado por un conjunto de vértices o nodos. Estos vértices o nodos, nosotros por lo general hemos visto, para las otras estructuras manejábamos el concepto de nodo. Bueno, aquí también se van a poder conocer como vértices. ¿Ok? Y este conjunto de vértices o nodos los vamos a representar por la letra V, que es un vértice o un nodo. ¿Sí? Un conjunto. Y también vamos a poder tener un conjunto de arcos, ¿sí? El conjunto de arcos, que lo vamos a representar, en este caso con la letra A, ese conjunto. ¿Y qué vienen siendo los arcos? Los arcos vienen siendo las relaciones o las trayectorias que pueda yo utilizar para poderme mover de un nodo a otro. Por ejemplo, en este caso, del nodo 5 tengo 3 arcos, ¿sí? Tanto de salida como de entrada. ¿Lo ven? Y del nodo 6 solamente tengo un arco de entrada y un arco de... O tengo 2 arcos porque es uno de salida y uno de entrada. Lo puedo visualizar. Y lo vamos a representar siempre, este conjunto G, por un conjunto de pares ordenados, en donde estos pares ordenados van a estar por los nodos o los vértices y los arcos. De tal manera que si tenemos un grafo como este que tengo yo aquí, que estamos visualizando, que es un grafo con 5 nodos o 5 vértices, el conjunto, de preferencia, siempre tener un conjunto ordenado, alfabéticamente, numéricamente, como quieran, pero lo tengo que tener ordenado. Como pueden ver, este conjunto de vértices está conformado por los elementos 1, 4, 5, 7 y 9. 1, 4, 5, 7 y 9. ¿Ok? Y los arcos es las relaciones que existen entre cada uno de estos vértices o cada uno de estos nodos. Aquí estoy diciendo que tengo un arco que va del nodo 1 al nodo 4. ¿Sí? Y también tengo un arco que va del nodo 4 al nodo 1. ¿Ok? De ahí la importancia si yo le coloco la flecha o no le coloco la flecha. Recuerdan que cuando estábamos haciendo los árboles, yo les decía, bueno, por ahorita no hay problema porque en un árbol tiene propiedades, pero cuando veamos grafos, yo les decía, cuando veamos grafos es muy importante saber si le tengo que colocar la flechita o no. ¿Qué sucede? Aunque yo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5 arcos, en realidad tengo 10 elementos, 10 pares ordenados que me representan esas relaciones. ¿Por qué? Porque este nodo, esta relación que tengo entre el nodo 1 y el nodo 4 puede ser de dirección del 1 al 4 o del 4 al 1. ¿La ven? En este caso, la relación, los arcos que están relacionados del 4 al 9, pues tengo una dirección que va del 4 al 9 y una dirección que va del 9 al 4. ¿Sí? Aquí es donde yo les comentaba, puedo ir y regresar. Por eso les decía aquí que esta ruta yo hacía 1, 5, 4, podía regresar porque existe este arco, ¿sí? Y tomar otra ruta, pero sí me permitía regresar. ¿Ok? Comentarios hasta aquí, chicos. Vamos a ir despacio. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Vamos a ver dos tipos de grafos. Un grafo no dirigido. ¿Qué es un grafo no dirigido?
va a estar conformado por arcos o pares ordenados. Quiere decir que no están apuntados con una flecha y se van a representar por una línea que une estos nodos. ¿Y qué significa que no es dirigido? Un grafo no dirigido tengo la ruta de ida y la ruta de regreso. ¿Ok? Es decir, es como si yo estuviera dibujando una flecha doble que vaya del 4 al 9 y otra flecha que vaya del 9 al 4. ¿Ok? Por eso, cuando yo lo tengo sin líneas, este tipo de grafo se llama grafo no dirigido. Y un grafo dirigido viene siendo un grafo dirigido. Pues un grafo dirigido me va a representar, también se conoce como digrafo, son los pares ordenados que forman los arcos y lo tengo que representar a través de una flecha en donde tengo una relación que va de un nodo a otro nodo a través de una flecha. Por ejemplo, en este caso tenemos este grafo, este ya es un grafo dirigido, que está conformado también por 5 nodos. Los nodos son C, D, E, F y H. ¿Sí? Si se dan cuenta, los estoy nombrando de manera ordenada. Y las relaciones o los arcos que tengo en cada uno de ellos están definidas por las flechas. Aquí me indica que tengo una ruta que va de C a D. ¿La ven? Una ruta que va de D a F. Una ruta que va de E a H. Y una ruta que va de H a E. Y una ruta o un arco que va de E a C. ¿Ok? Ya vieron la importancia entonces que tengo con un grafo dirigido. Ahora, por ejemplo, yo quiero llegar del nodo E al nodo F. ¿Qué ruta puedo tomar? Sería SDF. SDF. Ok, esa es una ruta. ¿Alguna otra ruta? EH, luego otra vez E, C, DF. ¿Alguna otra ruta? Se me ocurre otra, profe. A ver, escucha esta. E, H, E, H, E, H, E, H, E, H, E, C, D, F. ¿Es una ruta? Siempre preguntar, no ser que se repitan todos estos, no veo otra forma de que eso, pero sí. Puedo yo estar en este ciclo, aquí en esta ruta, porque me la está permitiendo, pero mientras no tome este camino, puedo estar aquí de manera infinita, ¿sí? Hasta que salga y vaya a este camino. Es una ruta, no es la mejor, pero es una ruta. Ahora yo pregunto, ¿puedo tener una ruta que vaya de F a C? No. No, no hay ruta. ¿Sí? Y en este caso, para este nodo, ¿puedo tener una ruta que vaya del 1 al 5? Sí, ¿no? ¿Cuál? Dime al menos Del una. 1 al 5. 1 a 5, directa. No, ¿Tengo alguna otra? puede ser. Puede ser 1, 4, 9, 7, 5. Ok. ¿Tengo alguna otra ruta? Sin miedo. Aquí es sin miedo al éxito. ¿Tengo alguna otra ruta? ¿Pudiera ser en este caso 1, 4, 1, 4, 1, 4, 9, 4, 9, 7, 5?
Sí, también. Sí, también, Sí. porque es no dirigido y al estar no dirigido tengo trayectorias, tengo ambas trayectorias. Entonces, para poder diferenciar, entonces, aquí ya ven la importancia de poner, de cuando lleva la línea, lleva una línea o lleva una flecha, ¿sí? Eso es lo que nos va a diferenciar de un grafo dirigido a un grafo no dirigido, ¿ok? Inclusive el número de rutas o el número de arcos, también en un grafo dirigido, pudiera darse el caso que sea menor que si yo lo tengo no dirigido. En no dirigido, obviamente siempre voy a tener, en este caso, dos rutas aquí del 1 al 4 y del 4 al 1. Por eso yo les decía, ¿qué observo? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 arcos, pero en realidad no son 5 arcos, son 10. ¿Lo ven? Tengo 5 líneas, pero esas líneas me representan 2 sentidos de esa trayectoria. ¿Sí la ven? Chicos, Sí, profe. ¿hasta aquí alguna duda de esto que hemos visto? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Algún concepto que haya o algún comentario en relación a si es dirigido o no dirigido? ¿No? ¿Continuamos? Ok. Vamos a definir ahora a qué le vayamos a llamar adyacencia. Adyacencia es, me va a regresar, o la adyacencia viene siendo un arco, o sea, me tiene que indicar un arco de dos nodos o dos vértices, ¿sí? En este caso, yo puedo tener una adyacencia, por ejemplo, aquí yo tengo una adyacencia del nodo D a F, pero no tengo adyacencia de F a D. ¿La ven? ¿Por qué si tengo de D a F? Porque la línea o la flecha que sale del nodo D y llega al nodo F, pero no puedo yo llegar del F al D. Es decir, aquí no existe adyacencia de F a D. ¿Sí? ¿Sí la logran identificar? Jóvenes. Para continuar. Ok. Ahora bien, vamos a tener otra definición u otro concepto que vamos a llamar un grafo valorado. ¿Qué viene siendo un grafo valorado? Normalmente este es el más común uso que le damos a los grafos. Nosotros vamos a poder tener, si se dan cuenta, en este caso nada más tengo la relación entre los dos nodos. Pero si yo para estos nodos, el caso más común que tengo de un grafo valorado es que yo el que utilizo en las rutas de los mapas. Tengo dos ciudades y tengo una carretera con cierto kilometraje. ¿Sí? De tal manera que el grafo valorado me va a representar este valor que tengo yo aquí, me puede representar, voy a asociarlo a una magnitud, ¿sí? Que por lo general siempre se conoce como factor de peso. Este factor de peso, ese es el valor que va a tener en este caso, este arco. ¿Qué sucede? Eh, este factor de peso me va a dar ciertos parámetros para poder identificar, en este caso, poder identificar una trayectoria. Si yo no tengo un grafo valorado, puedo suponer o identificar que el valor de peso que existe
entre el nodo E y el nodo C, lo puedo identificar como si fuera un paso, un elemento. Todos los nodos, en este caso, en un grafo dirigido o no dirigido, van a tener el valor que tengan, todos tienen el mismo valor. ¿Sí? Casi por lo general se considera que es un valor 1. ¿Sí? Porque pues es como si estuviera dando un paso. Pero ¿qué sucede en un grafo valorado? No es lo mismo. Si yo les preguntara, quiero llegar de Lupiana a Atazón, ¿sí? ¿Cuántas rutas puedo tener de Lupiana a Atazón? Sin considerar el peso. Tres. 3 posibles. Ok. 3 me indica. ¿Puedo tener más? Sí, sí puedo tener más. Pero observemos en este caso el factor de peso. ¿Cuál sería, si yo les preguntara ahora, cuál es la ruta más corta de llegar de Lupiana a Atanzón? Yendo por Chajalejo. Exacto. Si me voy por Charcalejo, por Cachalejo, entonces estaría hablando de que esta ruta tendría el camino que tome tendría un factor asociado de peso que sería la suma de todos estos elementos, que en este caso sería, ¿cuántos serían? 11 kilómetros, ¿sí? Y si me voy por Valfermoso, ¿cuántos kilómetros ocuparía? 19. Y si me voy por Jorge, También 19. ahora bien, el factor de peso no tiene que ser exclusivamente, en este caso, una distancia, ¿sí? Porque el factor de peso también puede influir otros elementos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en este caso yo supiera que en la ruta de Lupiana a Carchalejo, estamos hablando de que sería una terracería, hay muchos topes, hay muchos baches, y también inclusive a sabiendas de que entre Carchalejo y Atanzón es una trayectoria insegura, ¿sí? Y si me voy por Jorge, yo sé que existe una autopista que va de Lupiana a Jorge y de Jorge a Altazón, existen autopistas. Ahora bien, el factor de peso que tendría no indicaría exclusivamente el valor en kilometraje, ¿cierto? ¿Por dónde se irían ustedes? ¿Serían por Carchalejo? No necesariamente. No necesariamente. O sea, el factor de peso, si te das cuenta, no depende nada más exclusivamente de la distancia o o de los pesos que tiene cada nodo, ¿sí? Por eso mismo, yo voy a poder utilizar diferentes elementos para definir ese factor de peso o definir esas trayectorias, ¿sí? El más común, no deja de ser el más común, el que utilice por kilometraje. Todas las aplicaciones que conocemos de, de Google Maps, Waze, de todo este tipo de trayectorias, todo este tipo de aplicaciones utilizan grafos y se van a la parte cuantitativa de la distancia que existe para llegar de un lugar a otro. ¿Sí? Se ubican este tipo de herramientas, ¿no? En este caso, yo también pudiera darle otros elementos, ¿sí? ¿Cómo poderle darle otro tipo de parámetros que no necesariamente tienen que ser cuantitativos, ¿sí? Y pueden ser elementos cuantitativos para poder decidir tomar una ruta alterna. Pero siempre quiero llegar de un punto a otro, ¿sí? Este es el ejemplo más común que vamos a ver para un grafo valorado.
¿Y dónde vemos un grafo valorado? Le repito, es muy común que todos utilicemos este tipo de herramientas, Google Maps, Waze y todos ese tipo Maps, para poder llegar de un lugar a otro. ¿Sí? Sí ubican estas herramientas, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es un grafo valorado. ¿A qué vamos a llamar el grado de un nodo? Tengo dos tipos de grados, un grado de entrada y un grado de salida. De tal manera que el grado de entrada, ¿sí? Se va a referir al número de arcos. Los grados van a ser exactamente el número de arcos, tanto de entrada como de salida. Grado de entrada es el número de arcos de entrada y grado de salida el número de arcos de salida de un nodo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el grado de entrada del nodo E? Grado de entrada se va a referir a las trayectorias que permitan llegar al nodo E. 1, 1. ¿Y cuál es su grado de salida? 2, 2. ¿Sí? ¿Cuál es el grado de entrada del nodo F? 1, ¿Y el grado de salida? 0. ninguno. 0. ¿Sí? Es numérico. Ahora bien, ese es en un grafo dirigido. Y en un grafo no dirigido, ¿cuál es el grado de entrada del nodo 5? 2, 2. ¿Y cuál es el grado de salida? 2 también. 2 también. ¿Sí? Ok. Como pueden ver, en este caso, tengo entonces los grados de entrada y grados de salida. Se van a referir entonces a las aristas que yo tenga para llegar o salir de ese nodo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos indica aquí? Los caminos, los famosos caminos y no los caminos de la vida, como dice la canción. ¿Qué viene siendo un camino? El camino viene siendo la longitud n de vértices que podemos estar utilizando, que podemos estar llegando para llegar de un nodo B0 a un vértice Bn o a un nodo Bn. ¿Sí? En este caso vamos a tener siempre n menos un vértices, de tal manera que se puede hacer del valor inicial, que es el nodo de donde parto, todas las trayectorias que yo tenga que hacer hasta el nodo donde tengo que llegar. De tal manera que matemáticamente el camino es un conjunto de pasos para poder llegar de un lugar a otro. Por ejemplo, en el grafo que tenemos aquí en pantalla, vamos a ver en este caso un camino que me están indicando, el camino 4, 6, 9, 7. 4, 6, 9, 7. ¿Cuántos vértices, cuántos arcos estoy cruzando? ¿Sí? En este caso estoy cruzando 1, 2, 3 arcos. Por eso tiene una longitud 3. ¿Lo ven? Y tengo otro camino. En este camino, el camino 10 a 11, solamente tengo tengo longitud 1. ¿Qué sucede en este caso cuando tengo un grafo? A ver, primero, ¿qué tipo de grafo es este? No dirigido. Es un no dirigido, ¿sí? Y que además de eso, además de ser no dirigido, es, ¿qué cosa? No valorado. ¿Qué sucede en un grafo valorado? ¿Sí? En un grafo valorado,
Normalmente el camino va a tener, se va a referir a la suma de estos pesos, la suma de los pesos. Por ejemplo, en el caso de un camino que va de Lupiana, Valfermoso, Altazón, ¿sí? Lupiana, Valfermoso, Altazón, va a ser, va a tener, este camino tiene una longitud 19. ¿Por qué? Porque vienen siendo la suma de los pesos que tiene, en este caso, este grafo valorado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Hasta esta De parte. mi parte, por Todo ahora. clarito. Perfecto. En algunos casos voy a poder tener arcos que van de un vértice a sí mismo, lo que les decía, ¿no? Puedo ir de esta ciudad a esta misma ciudad o de un nodo a otro nodo. ¿Dónde voy a utilizar el autor del libro indica, es que este tipo de, no es muy común, difiere un poquito porque cuando estoy utilizando grafos para otro tipo de representaciones, por ejemplo, de un autómata o de un compilador, cosas de ese tipo, yo normalmente sí utilizo nodos o arcos que van a ir de un nodo a sí mismo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del peso que les dé, puede estar moviéndome del nodo a sí mismo. ¿Dónde utilizo esto? Esto lo puedo utilizar en algún sistema que yo esté programando para validar cadenas, en algún compilador para poder validar expresiones, analizadores sintácticos, analizadores léxicos, cosas de ese tipo. ¿Sí? Pero básicamente sí puede darse el caso que vaya un grafo, una trayectoria o un arco de B a B. ¿Sí? O sea, no me sorprenda en algún momento poder ver que pueda tener inclusive tener un peso que vaya de un nodo a sí mismo. ¿Ok? Y bueno, a esos tipos le van a llamar bucle o ciclo. Vamos a definir un camino simple. Si todos los caminos son distintos entre los extremos, y cuando existen ciclos, ¿sí? Vamos a tener un camino cíclico. Si yo puedo tener un grafo en donde no existan ciclos, este es un grafo, tiene algún nombre particular, que es un grafo dirigido acíclico. ¿Sí? Si no existieran ciclos. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos otro grafo y tenemos un ciclo. ¿Sí? En este caso, el ciclo está formado por la ruta A, E, B, F y otra vez A. O si no, o si yo quiero empezar de F, A, E, B, F. En este caso, para salir de este ciclo en particular tiene longitud 4. ¿Lo ven? De tal manera que yo puedo darse el caso que yo quiera ir del nodo C al nodo D y pueda quedarme atrapado en algún momento en este ciclo. ¿Sí? Hasta que salga. ¿Lo pueden ver? ¿Sí vieron el cursor? ¿Sí? Puedo irme en este caso hasta que salga. Pudiera darse ese caso. O pudiera ser la ruta más simple que tengo, CFAED, pero pudiera en algún momento quedar entrampado en este ciclo. ¿Ok? Pero no deja de ser ruta. Vamos a ver qué sucede si un árbol
un grafo, el concepto de que se va a llamar que es un árbol conexo. ¿Qué significará conexo? Significa que existe siempre un camino a través de un par de nodos para poder llegar de un nodo a otro. Si estoy hablando de un árbol dirigido y tengo esta misma propiedad, va a ser un árbol fuertemente conexo. ¿Sí? Como pueden ver aquí, puedo llegar a cualquier nodo o voy a tener una ruta para poder llegar a todos los nodos. ¿Sí? No es lo mismo para esta parte, no, porque yo no tengo una ruta para poder llegar al nodo C desde alguna otra parte. Entonces, no sería así. Pero también pudiera darse el caso que tengo este tipo de grafos. Permítanme. Este otro tipo de grafos. ¿Dónde estás? Este. ¿Qué sucede con este grafo? ¿Sí? Ven que lo logré. Ok. ¿Qué sucede con este grafo? ¿Sí? Es un grafo no dirigido, pero no existe una ruta que me permita llegar al nodo 0. ¿Ok? Bueno, este tiene otras características porque están repitiendo, en este caso, en las aristas tienen el mismo valor, pero puedo tener este tipo de grafos en donde tenga nodos que están completamente aislados, pero forman parte del grafo. ¿Sí? Chicos. ¿Comentarios hasta aquí? No, profe, ninguno. Ok. Entonces, seguimos todavía con los elementos básicos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos para poder definir un grafo? ¿Cuáles son mis operaciones básicas para poder definir un grafo? Los elementos básicos que tengo o los más comunes para poder definir un grafo, así como recuerdan cuando veíamos esta misma parte en las otras estructuras de datos que eran mis métodos básicos para poder crearlo, ¿no? ¿Cuáles vienen siendo? Arista. Arista y va a recibir dos parámetros. En donde, ¿qué es lo que va a hacer arista UV? Obviamente UV son vértices o nodos. Y la arista lo que va a hacer es, nos va a añadir un arco del nodo U al nodo V. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo imaginemos que aquí yo estaré definiendo una arista que va del nodo 5 al nodo 6. Si estoy hablando de peso, bueno, arista peso, V y W. Sería similar a la anterior. Voy a estar haciéndole, generando esta arista o arco y le voy a asociar un peso. Esto es cuando tengo grafos eh, valorados. ¿Sí? Ok. Puedo borrar un arco. Y para borrar un arco tengo que definir siempre de dónde a dónde lo quiero borrar. En este caso, borrar arco tiene que recibir, en este caso como parámetro, dos nodos. Y lo que voy a hacer es borrar el arco que exista o la ruta que exista, por ejemplo, en este caso, y si yo quiero borrar arco de 5 a 6, me borraría exclusivamente esta flecha que tengo yo aquí abajo, ¿sí? Pero no estoy tocando para nada la ruta del 6 al 5.
¿Sí la ven? O sea, ¿sí me entienden lo que estoy comentando? Sí, profe. Ok. Adyacente. Adyacente UV. Este es un método principalmente booleano que lo que nos va a permitir es, nos va a regresar un verdadero si existe un vértice de U a B, o si existe un arco. Por ejemplo, en este caso, veamos, si yo pongo adyacente y yo pregunto, ¿existe adyacencia de A a E? ¿Qué me debería regresar? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. De A a E. Verdadero, verdadero. Verdadero, porque existe, si existe una ruta, observemos la ruta. La ruta quiero ir del A al E. Pero, ¿qué sucedería si yo coloco, existe adyacencia de E a A? ¿Ahí qué me va a regresar? Un falso. Un Falso. falso, porque no existe una flecha que me indique que pueda moverme del nodo E al nodo A. ¿Ok? Este es un método, te repito, por lo general es de tipo booleano, que me va a permitir saber si existe un arco entre el nodo V, perdón, entre el nodo U al nodo V, entre el primer parámetro hacia el segundo parámetro. ¿Ok? Puedo generar un nuevo vértice o nuevo nodo que me va a permitir crear un nuevo nodo, ¿sí? Y puedo borrar un nodo o borrar un vértice. ¿Qué sucede aquí, en este caso, cuando yo borro un vértice? ¿Sí? Genero un nodo y en ese momento, si yo genero un nodo, mi nodo va a quedar aislado hasta que yo empiece a definirle cuáles son los arcos, ¿sí? Las aristas y las aristas o las aristas con peso, pero en este momento mi nodo estaría aislado, estaría dentro del grafo, pertenecería al grafo, pero estaría aislado. Es decir, no tendría ninguna trayectoria hasta que yo se las vaya definiendo. ¿Sí? Algo similar a esto. ¿Qué sucede en este caso? Pero ¿qué sucede cuando yo borro un nodo? Veamos en este caso. ¿Qué sucede si yo quiero borrar el nodo 8? ¿Qué creen que pueda suceder? ¿Qué otra cosa tengo que considerar al momento de eliminar un nodo? Los arcos que tiene. Los arcos, tanto los que llegan al nodo como los que salen del nodo, se tienen que borrar. Es decir, voy a borrar, en este caso, todos estos arcos y ¿qué pasaría con esta ruta? ¿Cómo quedaría mi grafo? Solamente tendría los nodos 4, 5 y 6. Y obviamente esta parte es la única que se mantendría. Ya no tengo que estar, como en el caso de los árboles, que tenía que ir, árboles binarios de búsqueda, que tenía que ir sustituyendo por algún valor. Porque me comentaban otros, algunos con sus compañeros hace rato, bueno, tendría que unir del 6 al 4. No, no tengo que unirlo porque si existiera una ruta, ya estuviera definida. ¿Sí? Es decir, borro el nodo 8 y también borro todos los arcos que me vayan al nodo 8. ¿Sí? ¿Comentarios hasta aquí, chicos? Perdón. Disculpa, Candy, lo que pasa es que o veo el chat o estaba en la explicación. Detengo la grabación.